Bueno, estamos a puntito de comenzar. Los más impacientes que se han conectado a las 9:30, ya llevan muchísimo rato esperando, más de media hora, pero son las 10:03 de la mañana. Vamos a comenzar ahora sí con este curso de QNAP para profesionales TIC de esta primavera 2015. Son, como ya os he dicho, las 10:03 y me presento. Soy David Aragón, formador y Community Manager del grupo Cloudea, y hoy os voy a presentar este curso de QNAP para profesionales TIC, en el cual en la primera clase vamos a ver la recuperación ante desastres, todo lo que tiene que ver con roturas de discos duros y casos prácticos que vamos a ver que puede ser que nos pasen en el día a día. En la segunda clase, que haremos el próximo viernes, vamos a tratar todo el tema de copias de seguridad más demandadas por los usuarios, donde trataremos todo este tema bastante a fondo. Y en el curso número 3, en la clase del tercer viernes, vamos a hacer un especial de virtualización. Para ello vamos a utilizar la herramienta de QNAP, Virtualization Station, con la cual vamos a poder virtualizar todo tipo de máquinas y que veremos a fondo en esta clase. Y en la cuarta clase, y no menos importante, vamos a ver todas las funcionalidades que nos ofrecen los servidores NAS QNAP con conexión HDMI. Esta es más o menos la presentación de lo que va a ser el curso completo. En esta clase vamos a ver todo lo relacionado con la recuperación ante desastres y lo que nos puede suceder en un día a día, sobre todo si estamos trabajando con instalaciones en clientes, si tenemos varias instalaciones, pueden suceder estas cosas. Como novedad en este curso, las preguntas o comentarios las vamos a resolver a través del chat de Webex, como ya os ha estado comentando mi compañero. Aquí resolveremos todas las dudas que tengáis en directo. Y luego a través de soporte.cloudea.com, cuando haya pasado el curso, podréis resolver todas aquellas dudas que hayan surgido después del curso, o sabéis que además que es nuestra base de conocimiento, donde tenemos todas las preguntas y respuestas que vais haciendo a nuestro servicio técnico. Vamos a ver los principales objetivos para hoy. Sin antes, os voy a comentar una cosita. En un futuro, esta clase, este curso, lo vamos a poner en una plataforma para que podáis verlo y podáis volver a repetir la experiencia de este curso para utilizarlo como una guía de referencia. Vamos a ver ya los principales objetivos para hoy. En el punto número 1 vamos a aprender a recuperar nuestros datos ante desastres. En caso de que se rompa un disco duro, que se rompa una máquina o cualquiera de estos casos. Vamos a aprender en el punto número 2 a migrar RAIDs. Vamos a ver qué formatos de RAIDs existen y qué tipos de RAIDs se pueden ir pasando de uno a otro. Perfecto. Y en el punto número 3 vamos a prevenir fallos en la red eléctrica gracias a nuestro SAI, que es totalmente compatible con los servidores NAS QNAP de la marca CyberPower. Vamos a entrar de lleno ya en el contenido del curso. Vamos a dar una pequeña introducción al administrador de almacenamiento, ya que es la herramienta que vamos a utilizar en todo momento durante el curso para poder acceder a todo lo que es el almacenamiento en nuestro QNAP. Vamos a comenzar con nuestro QNAP TS231 y vamos a ver lo que es el administrador de almacenamiento. Aquí en el administrador de almacenamiento vamos a tener en el primer apartado una visión general de todo lo que tiene que ver con el almacenamiento de nuestro servidor NAS. En este caso tenemos dos discos duros en perfecto estado y podemos ver que están montados en un RAID. No tenemos nada ocupado de este RAID de 2 teras, pero en caso de que lo tuviéramos algún tipo de almacenamiento ocupado, podríamos verlo en este gráfico. Aquí podemos gestionar los nuevos volúmenes que queramos realizar, incluso actualizar o migrar sistemas de RAID. En el apartado de discos duros vamos a ver todo lo que es el estado de nuestros discos duros, en qué bahía están posicionados para poder identificarlos y además vamos a ver el estado de los discos duros y su comprobación SMART. Como podéis ver, QNAP nos ofrece un
un apartado gráfico muy detallado y, sobre todo, este gráfico de las bahías es muy interesante cuando tenemos servidores NAS que tienen más de 12 o 24 bahías, que nos va a demostrar de forma muy gráfica dónde está cada disco duro. Dentro del apartado de volúmenes vamos a ver todo lo que tiene que ver con nuestro volumen o con los diferentes volúmenes, y es el menú que vamos a utilizar para la mayoría de cosas que hagamos con los volúmenes. Podemos crear nuevos volúmenes, expandir volúmenes, agregar discos en Hotspare y todo lo que tiene que ver con los volúmenes. Luego, además, tenemos la configuración de los almacenamientos y SCSI, que en este caso no tenemos ninguno configurado, y sus LUNs asociados. Todos sabéis lo que es un volumen iSCSI y podremos utilizarlo en nuestra red para dar almacenamiento a cualquier tipo de sistema. Y luego tenemos también en el administrador de almacenamiento las copias de seguridad de los dispositivos iSCSI. Aquí podremos gestionar todo lo que son los snapshots de los volúmenes. Y además, QNAP nos ofrece en este apartado una configuración para conectar a nuestro servidor NAS discos duros iSCSI en remoto. Esto lo veremos en otro apartado. Ya hemos visto más o menos la herramienta que vamos a utilizar en todo momento, que nos ofrece una información general sobre los discos, nuestros conjuntos de almacenamiento y sobre todo los volúmenes y discos iSCSI y discos remotos. Este es el pilar fundamental para toda esta clase y vamos a entrar en profundidad en los puntos fundamentales de la recuperación de datos ante desastres. En el punto número 1 vamos a ver cómo restaurar un servidor NAS QNAP que se ha estropeado, se rompe la máquina, cosa que no ocurre casi nunca, y vamos a ver cómo mover y migrar los discos duros de un equipo a otro. Veréis que es muy sencillo. Y en el punto número 2 vamos a tratar problemas de los discos duros, ya sea una rotura total de un disco, una degradación del RAID por sectores defectuosos o errores en lectura y escritura de los discos duros. En el caso número 1 vamos a simular una rotura de un disco duro. En este caso vamos a utilizar el QNAP TS231 que tenemos aquí. Vamos a simular una rotura simplemente quitándole la corriente y vamos a simular qué es lo que pasa en una empresa cuando tenemos este caso. Vamos a conectarnos al servidor NAS, en este caso es el servidor NAS cuadrado. Como podéis ver, está en un perfecto estado, tenemos todo perfecto, pero en un momento dado tenemos una desgracia, un pico de corriente eléctrica, se rompe la fuente de alimentación o tenemos cualquier cosa de este estilo y se rompe. Ahora mismo este servidor NAS ha quedado totalmente inutilizado, le hemos quitado la corriente y en caso de que tratáramos de conectar nos diría que no tenemos servicio. Esto pasa en nuestra empresa y automáticamente todos nuestros empleados o todos los clientes dejan de trabajar. Es un desastre en una empresa que trabaja en línea y tenemos que actuar de forma rápida. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Pues, como podéis ver, no nos deja acceder a la página, da un error. Y lo que vamos a hacer en este caso va a ser, vamos a coger los discos duros que tenemos, vamos a migrarlos de una máquina a otra. Esto nos sirve en caso de desastre o en caso de que queramos mejorar nuestro servicio con una máquina más grande o más potente. Como podéis ver, sacamos los discos duros en el mismo orden que los tenemos insertados en el primer servidor NAS. Los ponemos en el siguiente y simplemente lo iniciamos. Una vez iniciado el servidor NAS, lo que va a pasar es que este equipo va a reconocer los discos duros, va a saber que tiene una instalación previa del firmware de QNAP y se va a iniciar con todas nuestras configuraciones de forma totalmente automática sin que nosotros tengamos que hacer nada. Esto es una herramienta muy interesante que nos ofrece QNAP, ya que en caso de que queramos mejorar nuestro servicio añadiendo más bahías con una segunda máquina o queramos simplemente ampliar nuestra capacidad de almacenamiento, podemos migrar de forma totalmente sencilla de un servidor NAS a otro. Ahora mismo este equipo se está inicializando.
veremos cómo están, no sé si se verá en la cámara, las luces todas parpadeando, y está reconociendo la instalación. En este caso, podemos acceder a nuestro QFinder, actualizar, y ya iremos viendo cómo cuando inicie tendremos ya pasada toda la configuración de un servidor NAS a otro. Vamos a dejarlo que trabaje. En el siguiente punto os demostraremos cómo se ha iniciado perfectamente nuestro QNAP TS451 y vamos a pasar al siguiente punto. Problemas de discos duros y sus soluciones. En este caso vamos a ver cómo se rompe un disco duro. Tenemos una rotura total de un disco o tenemos una degradación del RAID y tenemos que actuar de forma rápida para no tener ninguna pérdida de datos. Lo que vamos a hacer es, en este servidor NAS, en el TS231, vamos a simular una rotura extrayendo este disco duro, el segundo o el primero, da lo mismo, y vamos a ver cómo entra en modo degradado, en modo warning, y lo restauraremos con este otro disco duro de forma totalmente automática. Vamos a entrar en este servidor NAS. Luego volveremos a nuestro TS451. Tenemos nuestro servidor NAS Círculo. Vamos a acceder. Como podéis ver, está en perfecto estado bueno, tienen los discos duros correctamente, todo funciona perfectamente y uno de los discos duros falla. Ha fallado el disco duro, no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado y nuestra empresa está trabajando ahora mismo con un sistema RAID degradado. En este momento tenemos posibilidades de pérdida de datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El servidor NAS ya ha detectado que ha perdido un disco duro. Vamos a actualizar para que se vea en el administrador de almacenamiento. Vamos a ver en nuestra pantalla cómo tenemos un error. Tenemos el volumen en modo degradado con advertencia y lo que vamos a hacer es coger este otro disco duro, insertarlo. Por eso siempre en Cloudea aconsejamos tener un disco duro extra con una bandeja encima de la máquina para poder hacer este proceso de restauración lo más rápido posible. Hemos insertado un disco duro nuevo. Esta máquina automáticamente, este servidor NAS, va a reconocer que tiene un disco duro nuevo y va a comenzar el proceso de reconstrucción del RAID. Como podéis ver, acaba de reconocerlo, no sé si habéis escuchado el pitido. Hemos insertado un segundo disco duro y como podréis ver ahora mismo, en la mayoría de los casos, inicia de nuevo el proceso de reconstrucción. Como podéis ver aquí, la verdad es que QNAP ha hecho esto muy, muy bien. Está reconstruyendo el volumen por sí solo. Nosotros no hemos tenido nada más que acceder de forma física a la máquina y sustituir el disco duro. Esto es muy interesante, sobre todo para personas como vosotros que estáis trabajando con instalaciones en clientes y no necesitáis, y no tenéis que hacer ninguna configuración cuando ocurre este tipo de desastres. Simplemente conectáis el disco duro nuevo y a seguir funcionando. En próximos puntos veremos que además esto ya está solucionado realmente por QNAP con sistemas de RAID, con discos duros en espera y tal, pero hasta aquí vamos a ver este punto. Vamos a pasar ahora a nuestro QNAP TS451, que ya ha pitado, y vamos a ver cómo seguramente ha cogido ya toda la configuración de los discos. Vamos a ver, ya lo tenemos aquí, como podéis ver, en la misma IP que teníamos antes, como podéis ver aquí, que era la 174.101, tenemos nuestro servidor NAS QNAP 451, el TS451,
funcionando perfectamente de un modelo a otro totalmente diferente. Tengamos en cuenta que este lleva un procesador ARM y este lleva un procesador Intel Celeron, y el traspaso de los discos duros ha sido sin ningún tipo de configuración. Esto es muy interesante para cuando estamos trabajando y necesitamos velocidad. Como podéis ver aquí en la información del equipo, hardware, hemos pasado a un QNAP TS451 de un QNAP TS231. Me parece muy interesante esto para vosotros que sois instaladores y que estáis trabajando diariamente con este tipo de problemas. Vamos a pasar ya al tema de cuando tenemos una degradación del RAID. Esto es todo lo que hemos explicado. Identificamos la bahía del disco duro perdido, la extraemos, insertamos el disco duro nuevo y simplemente comprobamos que el estado del RAID está reconstruyendo. Ahora vamos a pasar al siguiente punto. Hemos aprendido en el punto anterior cómo actuar en caso de que se estropee una máquina. Hemos visto cómo actuar en caso de que se estropee un disco duro y tengamos que sustituirlo. Y ahora vamos a ver el siguiente punto, que vamos a aprender cómo ampliar sistemas RAID, sus limitaciones a la hora de ampliar un volumen y vamos a ver también un caso práctico de ampliación con nuestro QNAP TS451. Por cierto, una cosa que no he comentado, tenemos un invitado especial dentro de nuestro curso que nos está viendo, Tony Chou, el Sales Manager para toda España, que nos está viendo desde Taiwán. Le damos un saludo y para nosotros es muy importante que QNAP nos esté dando su apoyo para este curso. Bueno, no me enrollo, vamos a pasar a las limitaciones a la hora de ampliar un volumen. En la siguiente diapositiva vamos a ver que los sistemas RAID que tenemos en JBOD, RAID 1, RAID 5 o RAID 6 van a ser los sistemas de RAID que vamos a poder ampliar con discos duros extra. Luego vamos a explicar un poquito los beneficios de cada sistema RAID y cómo lo vamos a ampliar, los pasos que tendríamos que dar para ir ampliando un volumen. Tenemos la ampliación de RAID de un disco duro simple o JBOD a un RAID 1. ¿Qué beneficios obtenemos con esto? Vamos a ampliar la seguridad ante una rotura de un disco duro, vamos a aumentar la velocidad de lectura de datos y, además, en caso de que tengamos, por ejemplo, una instalación, como teníamos aquí, con un solo disco duro de 2 terabytes, tendríamos una capacidad neta de 2 terabytes utilizable y en caso de que pasemos a un RAID 1, simplemente aumentamos nuestra seguridad, pero no aumentamos la capacidad de almacenamiento. Tendríamos 4 terabytes de capacidad bruta con 2 terabytes en espejo. Como podéis ver, la migración de RAIDs tiene que ir muy por pasos. En caso de que tengamos un RAID 1 y queramos pasar al siguiente paso, sería un RAID 5. Los beneficios que obtenemos con esto es que añadiríamos capacidad de almacenamiento, ya obtendríamos un disco duro extra de almacenamiento, trabajaríamos con más de 2 discos duros y esto nos aumentará las velocidades de lectura y escritura. En caso de que tengamos una capacidad bruta en un RAID 1 de 4 teras, podríamos almacenar hasta 2 terabytes. Cuando pasamos a un RAID 5 tendríamos 6 terabytes en caso de estar hablando de discos duros de 2 teras y podríamos almacenar hasta 4 terabytes de datos en nuestro sistema RAID. Una vez tenemos un RAID 5, tenemos 2 opciones de ampliar. El RAID 5 más Hot Spare, que nos añade un disco duro en espera totalmente apagado y en caso de que se rompa uno de los discos duros que forman parte del RAID, pasaría lo que hemos realizado nosotros de forma manual de forma totalmente automática. Por lo que, en caso de rotura de cualquier disco duro, el disco en espera entra en marcha de forma automática, volviendo a regenerar nuestro RAID 5. Con esto no tenemos un mayor almacenamiento, pero sí aumentamos la seguridad de nuestros datos. Y la segunda opción que tenemos de ampliación de un RAID 5 es pasar de RAID 5 a RAID 6. En este caso tendríamos algo parecido al Hot Spare, pero
tendríamos la posibilidad de romper hasta 2 discos sin perder datos. Además, el RAID 6 también nos puede proporcionar un disco duro de hot spare en caso de que tengamos más de 4 bahías. Para hacer un RAID 6 necesitamos como mínimo 4 discos duros, los cuales 2 nos darán la totalidad de su almacenamiento. Hablando de discos duros de 2 terabytes, tendríamos una capacidad neta de 4 terabytes y una capacidad bruta de 8 terabytes. Todo esto lo hemos pasado un poquito por encima porque cómo funciona un sistema RAID ya lo sabéis vosotros, pero vamos a ver ahora una ampliación de un RAID 1 a un RAID 5. En este caso vamos a ampliar estos 2 discos duros con un tercero de forma totalmente automática con nuestro servidor NAS QNAP. Vamos a tener en cuenta que los discos duros los añadiremos de uno en uno directamente, añadiremos un disco duro y dejaremos que se finalicen los procesos, que pueden tardar bastantes horas de regeneración de un RAID, y vamos a hacerlo siempre cuando el servidor tenga la menor carga de trabajo posible. ¿Por qué? Porque en el momento que está regenerando el RAID, nuestro servidor está trabajando con los discos duros al 100% y en caso de que le demos una carga de trabajo alta, podríamos alterar el proceso de regeneración. Vamos a seguir unos pasos muy sencillos. Vamos a conectar a nuestro recién migrado QNAP. Hemos evolucionado de un 231, un TS231, a un TS451, que por cierto ya permite virtualización con su Intel Celeron. Y vamos a irnos a administrador de almacenamiento. Vamos a ver el estado que tienen los discos duros ahora mismo. Tenemos nuestras 4 bahías. En el disco duro, o en la bahía 1 y en la bahía 2, tenemos insertados 2 discos duros, uno en cada una. Y vamos a irnos aquí a discos, vamos a insertar un nuevo disco duro para ampliar nuestro RAID. Ya hemos insertado el disco duro, ahora nuestro servidor NAS QNAP está iniciando este disco duro. Lo va a reconocer ahora mismo. No sé si se escucha el pitido, pero ya está pitando. Nos informa de que ha reconocido un disco duro nuevo, como podéis ver aquí. Y en este momento podríamos irnos a volúmenes y dentro del botón Administrar podríamos migrar el tipo de RAID 1 a RAID 5. Le daríamos a migrar, seleccionamos nuestro nuevo disco duro y además nos informa que pasamos de un tipo de RAID 1 a RAID 5 y la capacidad estimada va a ser de 3,62 terabytes. Además nos informa que de RAID 1 se puede pasar a RAID 5 y después a RAID 6. Le damos a aplicar, nos informa de que todos los datos que hay en este disco duro que hemos insertado se van a borrar de forma permanente y le decimos que sí. Vuelve a pitar de nuevo, me informa de que está entrando en un modo de migración de RAID y comienza el proceso de migración. Como ya os he comentado, este proceso puede tardar varias horas y tendremos que dejar el servidor NAS un poco tranquilo. Podremos seguir trabajando con él ya que tenemos acceso a los datos, pero es aconsejable hacerlo cuando tenga una menor carga de trabajo. Este proceso va a durar varias horas, por lo tanto no lo vamos a poder finalizar durante la clase y vamos a pasar a lo que hemos aprendido. Hemos visto cómo solucionar una rotura de un servidor NAS QNAP y cómo mover los discos duros de un servidor NAS a otro, en caso de que se rompa la máquina o en caso de que queramos mejorar nuestro sistema de almacenamiento. En el punto número 2 hemos visto cómo solucionar los problemas con los discos duros, ya sea por una rotura de un disco duro, una degradación del RAID por sectores defectuosos o por errores de lectura y escritura. Esto puede darse por un disco duro que ya venga de fábrica defectuoso, por un disco duro que tenga muchísimo tiempo y haya tenido una degradación en su funcionamiento. Esto está a la orden del día. Todos sabemos que los discos duros llega un momento que se estropea.
Y ya vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece un SAI conectado a nuestro servidor NAS QNAP y, sobre todo, qué es lo que nos ofrecen los SAIs que son compatibles. Obviamente, con un SAI tenemos una protección con cualquiera, tenemos una protección ante cortes de suministro eléctrico, picos de tensión y ruido en la línea. Pero si obtenemos un SAI que sea compatible con QNAP, una vez que tengamos el QNAP conectado a él a través de un puerto USB, como es en este caso, tenemos conectado nuestro SAI CyberPower directamente del puerto USB a uno de los USBs traseros para que nuestro servidor NAS QNAP lo reconozca. En este caso, una vez que nuestro QNAP pierde la corriente eléctrica, se apagaría de modo totalmente seguro. Con un SAI que no sea compatible, tendríamos el problema de que si el SAI se queda sin corriente y no hemos sido capaces de restaurar la corriente eléctrica en el tiempo que tiene de batería, el NAS se apagaría de forma totalmente incorrecta y peligraría la integridad de los datos. Esto no ocurre cuando tenemos un SAI, por ejemplo, de la marca CyberPower, que es totalmente compatible con los servidores NAS de QNAP. Y vamos a ver cómo podremos configurar este SAI para que nuestro servidor NAS QNAP esté totalmente protegido. Volviendo al punto anterior, perdonad que se me ha pasado comentároslo. En caso de que tengamos un RAID degradado, hacemos un pequeño inciso en este punto, lo que no tenemos que hacer nunca es, cuando veamos una luz roja en el servidor NAS, apagarlo por miedo a que se pueda estropear. No apaguéis nunca un servidor NAS cuando esté con el RAID en modo degradado, ya que si ha pasado algo que no debería de pasar, se han roto dos discos duros en un RAID 5, QNAP nos ofrece la posibilidad de tener acceso a los archivos disponibles. En caso de que tengamos un RAID 5 y se hayan estropeado dos discos duros, con cualquier otra marca es totalmente imposible de recuperar los datos. Pero con QNAP podemos acceder a un modo de solo lectura que nos ofrecerá los datos que estén disponibles. ¿Qué pasa si reiniciamos el NAS en este momento? Pues que este modo de lectura muy probablemente no podrá volver a replicarse en el reinicio. Después de este pequeño inciso, disculparme que no lo he dicho antes, vamos a seguir con la protección de nuestro servidor NAS con un SAI compatible de la marca CyberPower. Vamos a pasar directamente a nuestro QNAP, en el cual tenemos conectado este SAI, que es de 600 vatios, que además está migrando nuestro sistema RAID, ya lleva un 0,5%. Y vamos a pasar a nuestro panel de control. Dentro de dispositivos externos, vamos a tener todo lo relacionado con el almacenamiento externo, impresoras USB, que podemos hacer que nuestro servidor NAS sea servidor de impresoras. Y a lo que vamos, nuestro servidor de SAI. En este caso tenemos nuestro servidor conectado. Creo que estoy en el NAS incorrecto. Aquí sí. Muy bien. Ahora sí. Cosas del directo, disculpadme. Tenemos nuestro servidor NAS conectado a un SAI por una conexión USB. Vemos aquí que tenemos nuestro SAI en modo normal, un 100% de carga y nos ofrece 32 minutos de backup de corriente. ¿Qué nos ofrece QNAP? QNAP nos ofrece una configuración en la cual podemos apagar el servidor NAS de forma totalmente segura y correcta a los 5 minutos de que este SAI se haya quedado sin corriente. Por lo tanto, si sabemos que tenemos unos 30 minutos de backup de corriente, podríamos ponerle 20 minutos para estar seguros y en caso de que tengamos un corte de corriente momentáneo, nuestro servidor NAS ni siquiera se va a enterar. Va a seguir funcionando perfectamente hasta que llegue a estos 20 minutos de corte de corriente. Luego, además, tenemos otra configuración que es un sistema de autoprotección que en el caso de que nuestro servidor NAS
de que nuestro SAI, se quede sin corriente, podremos apagar el NAS de forma segura y cuando iniciemos tendremos todos los procesos conforme los habíamos dejado. Esto nos ayuda a que si estamos trabajando con el NAS, tenemos datos en ese momento guardados. En el momento que se restaura la corriente eléctrica, el servidor NAS volverá a funcionar como lo teníamos antes de forma automática. Además, QNAP nos ofrece un sistema con el cual podemos dar soporte a otros servidores NAS que estén en nuestra red, notificando cuando nos quedemos sin corriente que esas IPs se tienen que apagar. Por lo tanto, si aquí pusiéramos 172.167.4.55, que es uno de los servidores NAS que tenemos en la red, y este SAI detectara que se queda sin corriente, este servidor NAS mandaría una orden de apagado en el momento necesario a otros servidores NAS que tengamos en nuestra red. Algo también muy interesante para tener un soporte de SAI de red. Como podéis ver, este apartado es bastante interesante. Tenemos una gestión de apagado de otros QNAP en nuestra red. Vamos a tener una recuperación automática cuando se restablezca la corriente eléctrica. Vamos a poder conectar el SAI a nuestro QNAP a través de USB y administrarlo todo, como ya habéis visto, a través del apartado de administración del gran sistema operativo de QNAP, QTS. ¿Qué es lo que hemos visto en este punto de los SAIs compatibles? Hemos visto todos los beneficios de instalar un SAI compatible a nuestro QNAP. Hemos visto cómo configurarlo, ¿vale? Y ahora vamos a ver una demostración clara de qué es lo que ocurre cuando desconectamos la corriente de un servidor NAS QNAP. En este caso tenemos el SAI conectado a nuestra corriente eléctrica y vamos a desconectarlo. Como podéis ver, el SAI comienza a pitar, el servidor NAS sigue conectado. Como podéis observar, tenemos acceso perfectamente y ahora mismo nos dará el aviso de que tenemos una pérdida de corriente. Como podéis ver aquí, el volumen se está regenerando, está pitando el SAI, tenemos una pérdida de corriente en nuestro servidor NAS y, como podéis ver aquí, nos está avisando. En caso de que lo tengamos configurado, además recibiríamos un email o un SMS al teléfono móvil. Y como podéis ver, aquí nos va a estar monitorizando continuamente el tiempo que nos queda. Vamos a volver a conectarlo, ya que a los 5 minutos se va a apagar por la configuración que tenemos. Y una vez restaurada la corriente eléctrica, tendríamos el SAI en un modo normal. Ahora mismo esto se actualizará. Como podéis ver, no ha pasado nada, simplemente hemos tenido una pérdida de corriente. Vamos a configurarlo con un solo minuto y vamos a ver cómo, apagando de nuevo la corriente, va a comenzar el proceso de apagado correcto gracias a la comunicación del SAI con el servidor NAS QNAP. Ahora estamos en modo normal. Ya nos avisará aquí de que dentro de un minuto va a comenzar el apagado. No sé si en la cámara se ven las luces, pero comenzará con el apagado enseguida. Como podéis ver, en un minuto, después de la pérdida de corriente, el NAS se apagará. Ahora está pitando el SAI y en el momento que se restaure la corriente eléctrica volverá a iniciarse de forma correcta. Bueno, pues más o menos hasta aquí todo lo que podemos demostraros de los SAIs compatibles y vamos a dar un pequeño repaso a lo que hemos aprendido. Hemos aprendido a actuar de forma eficaz ante una rotura de un servidor NAS QNAP o de un disco duro. Como habéis visto, todo se realiza... Vamos a ponerle corriente. Como habéis visto, todo se realiza de forma automática
los procesos son muy sencillos y, en este caso, el NAS ha comenzado con el apagado. En el punto número 2 hemos visto cómo migrar un RAID de nuestro servidor NAS a otros servidores NAS y migrar el tipo de RAID que se puede migrar. En el punto número 2 hemos visto cómo migrar el RAID de nuestro servidor NAS a otros tipos de RAID. Y en el punto número 3 hemos visto los beneficios de un SAI compatible con QNAP. Ahora, en este punto, lo que vamos a ver es si tenéis algún tipo de pregunta, si os ha surgido alguna duda, vamos a abrir un pequeño margen de preguntas y respuestas. Me pasan por aquí una nota en directo. Me comentan que Tony Chow es el Country Manager de QNAP y también está viendo el curso. Nos acaba de anunciar que a todos los participantes que nos sigan durante los 4 cursos de QNAP, además de darles un certificado de asistencia oficial de QNAP, se les dará un descuento en un servidor NAS de un 10% sin importar el modelo elegido. Esto, como podéis ver, son noticias que surgen en el momento y que no teníamos previstas en este instante. Como ya veis, esto es totalmente en directo y, por supuesto, Tony, te damos las gracias y supongo que todos los participantes, que en este momento somos más de 95 participantes, estamos a punto de llegar al límite de nuestra cuenta de Webex. Supongo que vosotros también estaréis agradecidos para las próximas compras cuando hayáis participado en los 4 cursos. Bueno, vamos a continuar con esta noticia. La verdad es que no se me puede quitar ahora mismo la sonrisa de la boca. Y vamos a abrir un pequeño margen de preguntas. Si tenéis alguna preguntita sobre el curso, os animo a que lo hagáis a través del chat y si queréis podemos interactuar un poquito. Tenemos 5 minutitos, 5 o 10 minutos de preguntas, pero vamos a ver un poquito lo que nos preguntan. Vamos a ver, me comenta mi compañero Alex. Uno de los participantes nos pregunta que si no tiene un NAS de repuesto, ¿cómo puede acceder a los datos mientras pide otro servidor NAS, lo recibe y todo esto? Vale, en este caso tendríamos que utilizar un software que se llama del estilo R-Linux, que nos va a ayudar a montar los discos duros en cualquier sistema operativo, en cualquier ordenador. En este caso sería en un Linux, en una máquina, y tendríamos que recuperar los datos a través de este sistema de recuperación. En caso de que no le haya pasado nada a los discos duros, por ejemplo, si tenemos un RAID 1, sería muy sencillo, cogeríamos el disco duro y ya directamente accederíamos a los datos a través del R-Linux. Y en caso de tener un RAID 5, por ejemplo, tendríamos que conectar todos los discos duros y pasar a otro tipo de recuperación, ¿vale? Pero con la herramienta R-Linux podemos realizarlo. Vale. Más cosas. ¿Qué nos preguntan por aquí? Voy a pasarme el chat a esta otra ventana y así lo veré más cerca porque allí no leo casi. Muy bien. Nosotros, además, en este punto ofrecemos una garantía de sustitución, como los que sois clientes ya sabéis, y podríais tener un servidor NAS de sustitución cuando comprobáramos la rotura en un breve espacio de tiempo. Vamos a ver. Nos pregunta otro de los asistentes si al migrar un RAID colocas los discos duros en un orden incorrecto, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, con el nuevo firmware realmente no pasa nada, ¿vale? Pero es importante utilizar siempre el mismo orden para que lo que es la migración se haga de una forma correcta. Obviamente, los sistemas RAID y los QNAP ya están muy avanzados y por las arquitecturas podríamos intercambiar el orden de los discos, pero nosotros siempre os tenemos que aconsejar que no lo hagáis. Otro de los participantes nos pregunta, ¿se podría migrar todo a un NAS virtual hasta tener el nuevo dispositivo?
Realmente ahí no te puedo ayudar porque cómo montamos un QNAP virtual no se puede hacer, ¿vale? Pasamos a otra. Comentaros una cosa muy importante que me gusta mucho remarcar y que hoy no he dicho. Hemos apagado este servidor NAS. Vamos a volver a ver la pantalla. Cuando estéis trabajando con QNAP, una de las cosas más interesantes que nos ofrece QNAP, vamos a nuestro QNAP cuadrado rápidamente. Bueno, en este caso es el círculo. Vamos a ver cuál tenemos en marcha. El otro lo he apagado. Nuestro 451 recién migrado. Una de las cosas que me gusta remarcar es el tema de la ayuda de QNAP. QNAP nos ofrece en nuestro sistema operativo un sistema de ayuda que, por ejemplo, si estamos dentro de nuestro Backup Manager, por poner un ejemplo, vamos a tener en todo momento un acceso a la ayuda oficial que nos va a decir qué es lo que hace cada cosa. En este caso, sobre el tema de copias de seguridad, podemos ver todo lo que hace cada tipo de copia de seguridad. Recordar este apartado ya que os va a ayudar muchísimo en las dudas que os puedan surgir antes de llegar a realizar preguntas o hacer búsquedas a través de Internet. Vamos a ver otra preguntita. Vamos a otra pregunta de otro. Tenemos todavía unos minutos. Vamos a ver, otro participante nos pregunta sobre... vamos allá. La migración de 2 discos duros de un QNAP a otro QNAP que ya tiene un volumen creado, ¿es posible? Sí. Vamos a ver, si tú tienes un servidor NAS, en este caso de 4 discos, con un RAID 1 y quieres añadir otro volumen, podrías hacerlo, ¿vale? Como ya hemos hecho. Otro usuario nos pregunta que si en QNAP podemos, ha asistido al otro curso, que si en QNAP podemos deshabilitar el administrador. Vale, en QNAP no se puede realizar la deshabilitación del sistema, o sea, del usuario del sistema admin, ya que viene por defecto en el QNAP y es el que tendremos que utilizar. Lo que sí que os aconsejamos es poner una contraseña que sea bastante fuerte y utilizar por norma otro usuario, aunque sea administrador. Y a todas las personas que les deis acceso al servidor NAS, que sean usuarios normales, ¿vale? Para que no pueda tocar cualquiera. Vamos a ver. Vamos a ello. Otro nos pregunta que si podemos bajar el nivel de RAID. No podemos pasar. La migración de RAID siempre es hacia arriba, por ejemplo, como ya hemos explicado. RAID 1, RAID 5, RAID 6, ¿vale? O JBOD, RAID 1, RAID 5, RAID 6, pero nunca hacia atrás. En caso de que queramos pasar de un RAID 5 a un RAID 1, tendríamos que hacer una copia de seguridad de los datos, una copia de seguridad de la configuración del QNAP, volver a formatear los discos duros y restaurar la copia de seguridad y todo esto. Otra pregunta. No sé si me he saltado alguna. Porque estamos viendo aquí muchas preguntas ahora. A ver. Vale. Nos pregunta otro compañero una pregunta muy interesante. Si tenemos un sistema RAID ya montado, por ejemplo, en un Linux, y nos pregunta si podemos montar ese RAID en un QNAP. La respuesta es no. QNAP tiene su propia forma de reconocer su sistema operativo, los RAIDs, y no podemos importar un RAID de otro sistema diferente que no sea de QNAP a un QNAP. Tendríamos que hacer lo siguiente. Volver a hacer una copia de seguridad de esos datos, pasar los discos duros, formatearlos, crear el RAID y restaurar los datos.
Y me pregunta otro que si en Synology es posible. No, en Synology tampoco es posible. Otra pregunta. Si cuando estás reconstruyendo el RAID se corta la corriente eléctrica y se apaga el SAI, ¿qué sucede con la reconstrucción? Pues nada, en caso de que pase esto, tengamos un corte en la corriente eléctrica y el apagado sea correcto, porque tenemos un SAI compatible de la marca CyberPower o de otra marca que sea compatible, lo podéis revisar en las compatibilidades de QNAP, pues volvéis a comenzar. Simplemente reinicia, vuelve a detectar que el RAID está en modo degradado y vuelve a comenzar con el disco duro a volverlo a regenerar. A ver, si mi compañero me pasa alguna pregunta. Vale, esta pregunta me parece muy interesante. Nos pregunta otro compañero que si se puede controlar un SAI de red desde un QNAP, es decir, un SAI con conexión de LAN que no sea USB y recibir la orden de un SAI gestionado desde un servidor HP. Sí, vamos a ver. El QNAP, al igual que puede hacer de servidor de SAI, o sea, servidor de sistema de alimentación ininterrumpido, y mandar a pagar a otros, puede ser apagado por otros sistemas. No habría ningún problema. Vale, otra pregunta que me parece muy interesante. Si el virus CryptoLocker afecta a los archivos almacenados en el NAS, ¿qué es lo que pasa? Vale, si tenemos esto es un sistema de archivos, si entra un virus y afecta a los archivos, se van a encriptar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Si tenemos un ordenador infectado y este está en la red, a todos los dispositivos a los que tenga acceso va a encriptarlos, ¿vale? Pero si nosotros tenemos los ordenadores, por ejemplo, gestionados a través de ¿cómo se llama? Tenemos todos los ordenadores gestionados con un sistema de usuarios que sea robusto, no vamos a tener por qué perder datos, ¿vale? No sé si he aclarado la pregunta, ¿vale? Pero solo se afectarán a los datos que tengan acceso los ordenadores infectados, ¿vale? Eso es lo que quiero que quede claro. Vale, vamos a dar un par de minutitos más y el resto de preguntas que puedan ir surgiendo ya las podremos resolver a través de tickets. Vamos a ver. Siguiendo con la pregunta del compañero que preguntaba, ¿qué hacer durante el tiempo que tarda en recibir nuestro NAS? Vale, si en el caso de que un RAID 1 se avería la unidad NAS y usas uno de los discos o los dos conectados... no entiendo la pregunta, un momentito. Vale, nos pregunta este compañero que si se rompe el servidor NAS y tenemos un RAID 1, si podemos extraer uno de los... No sé si lo he entendido bien. Si podemos extraer uno de los discos, hacer una copia de seguridad de los datos o acceder a los datos y cuando se reciba el servidor NAS ya reemplazado o el servidor NAS de sustitución, podemos seguir trabajando con él. Sí, podemos seguir trabajando incluso con un solo disco duro y tendremos acceso a los datos, aunque el RAID esté en modo degradado. Y podríamos tener uno de los dos discos duros conectado a un ordenador con Linux y podríamos acceder a la partición donde están los datos. Es bastante importante. Vale, en caso de que tengamos un volumen encriptado y tengamos que hacer una recuperación de emergencia, podríamos acceder a los datos siempre que tengamos el archivo .key y la clave y el software necesario para desencriptarlo. Aquí ya me pierdo un poco. Si nuestro compañero David quiere poner un ticket en nuestro centro de soporte, le responderemos por escrito
rápidamente, ya que la pregunta se va a alargar, se podría alargar bastante la respuesta. Vale, la pregunta que nos hace Manuel es si hay alguna manera de proteger el QNAP con una notificación desde apagado controlado desde otro servidor NAS QNAP. Sí, es lo que hemos demostrado, o sea, es lo que hemos comentado. Cuando tienes un servidor NAS QNAP conectado a un SAI, le dices qué IPs quieres que apague en el momento que se tienen que apagar y mandaría la señal de apagado. Sería muy sencillo. Nos pregunta también Jesús, esta creo que va a ser la última pregunta que nos va a dar tiempo a contestar, que si el servidor NAS entra en modo de autoprotección cuando el SAI se apaga y tenemos máquinas virtuales, si las máquinas virtuales se iniciarán cuando se reinicie el NAS. Vale. El Virtualization Station tiene una opción de que reiniciaremos las máquinas virtuales, o sea, de inicio automático de las máquinas virtuales. Si tenemos elegida esa opción, sí, las máquinas virtuales volverán a iniciarse cuando se restablezca el sistema. Y bueno, pues hasta aquí este ciclo de preguntas. Vale, vamos a responder a Luis. Luis, nos pregunta si podemos acceder a nuestro servidor NAS desde otra oficina. Eso lo vamos a ver en otra clase, pero te adelanto. QNAP tiene un sistema de DIN DNS, que es el quickconnect.to, que con un usuario y una URL muy sencilla podríamos acceder a nuestro servidor NAS con los puertos redireccionados desde cualquier sitio. O sea, nuestro servidor NAS va a ser nuestra propia nube privada en cualquier momento. Vale, vamos a pasar ya a la despedida. Ya no nos da tiempo a resolver más dudas. Me ha encantado que nos podáis hacer preguntas en este apartado. Recordaros que cualquier duda que tengáis, ¿vale? Las preguntas o comentarios que ya os queden las resolveremos a través de nuestra base de conocimiento en soporte.cloudea.com y simplemente tendréis que volver a acceder con vuestra cuenta de profesional en Cloudea y nos ayudaréis a ampliar nuestra base de conocimiento. Vamos a pasar ahora a despedirnos. Hasta aquí la primera clase del curso de QNAP para Professional STIC. Os doy las gracias por vuestra asistencia, sobre todo, y os esperamos en la próxima clase del viernes 26, donde trataremos la sincronización de datos, copias de seguridad en la nube y copias de seguridad local. Os recuerdo, los que asistáis a las 4 clases vais a obtener de parte de QNAP, de forma oficial, como nos han pasado en primicia durante el curso, un certificado de asistencia firmado por QNAP de forma oficial y un descuento de un 10% en una unidad para que podáis trabajar con todas estas cosas que estamos viendo en el curso, sin importar el modelo que elijáis. ¿Vale? Vamos a cerrar ya esta primera clase y nos vemos en próximas clases en nuestros cursos de Cloudea. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en próximos cursos.